Buenos días. En este vídeo vamos a empezar el tema siguiente, que va a ser el tema de estadística. Entonces, entre nuestros números no sé qué tema es, porque ya sabéis que nos hemos saltado alguno de los temas del libro. Entonces, dentro de nuestros números no puedo aseguraros qué tema es, pero lo que sí que os puedo confirmar es el tema que es en el libro, que es el tema 12. Entonces, tema 12, siguiendo la numeración del libro, estadística. ¿Qué puntos tenemos que ver en este tema? Vamos a empezar viendo unas pequeñas definiciones, unas pocas definiciones previas. Son cosas que ya habéis visto algún año porque entran estas mismas definiciones de primero de la ESO, pero las vamos a ampliar un poquito, que es la idea de variable estadística, población, muestra, variable continua, variable discreta, etc. Después hablaremos de las tablas de frecuencias. También es algo que se repite durante toda la ESO, entonces es posible que algo conozcáis de esta parte. Una vez más, las ampliaremos ligeramente. Hablaremos también de los gráficos estadísticos. Trabajaremos con los diferentes tipos de medidas estadísticas, que hay tres tipos de medidas estadísticas que vamos a trabajar, que son las medidas de centralización, que son las más conocidas, media, mediana y moda, las medidas de posición, que solo vamos a trabajar con una medida de posición, que son los cuartiles, y vamos a trabajar también con las medidas de dispersión. Donde incluiremos pues lo que sería la varianza, lo que sería la covarianza no la veremos, la desviación típica, veremos lo que es el índice de variación, ese tipo de medidas. Por último, acabaremos con los diagramas de dispersión y correlación. Y en esta parte del tema veremos qué es una correlación, cuando podemos decir que dos variables están correlacionadas, están relacionadas, cuando la correlación es lineal, que es realmente la única que vamos a hablar, cuando simplemente tiene algún tipo de relación pero no es una correlación porque no es lineal, todo este tipo de casos, y vamos a ver qué es lo que significa que haya esa relación, que es esta correlación entre dos variables. Muy bien, pues vamos a empezar entonces con las definiciones previas. Entonces, una población, lo primero que tenemos que definir es la población. La población es el conjunto de individuos sobre el que queremos extraer conclusiones en un estudio estadístico. Son todos los individuos de los que queremos extraer conclusiones, todos los individuos que va a cubrir el estudio. Entonces, esto sería la población, que son todo lo que me cubre el estudio. ¿Qué es lo que sucede? Que no voy a preguntar a todas las personas. Por ejemplo, si quiero hacer un estudio sobre el consumo de refrescos en toda España, no voy a preguntar a todas las personas de España, sino que voy a tomar una muestra, que es un subconjunto de la población al que realizamos el estudio. Son a los que preguntamos. Pues, por ejemplo, si queremos saber el consumo mensual de refrescos de toda España, ¿de acuerdo? No vamos a preguntar a toda España. Elegimos 1000 personas, 2000 personas, 3000 personas. Pues toda España sería la población. Las 1000, 2000 personas a las que preguntamos sería la muestra. Estos son los que lo realizamos físicamente, los que pues preguntamos. Y después, cada persona de la muestra se llama individuo, aunque esto casi no se utiliza. Una cosa muy importante, individuo. Una cosa muy importante de esto es que la muestra
siempre, siempre, siempre debe ser representativa. ¿Y qué significa que una muestra de una población sea representativa? Significa que, como su propio nombre indica, que la represente adecuadamente. Por ejemplo, vamos a ir a ese estudio que teníamos. Queremos saber el consumo de refrescos diarios, mensuales, semanales, el que sea, de la población de España. Si yo cojo y únicamente pregunto a personas que tengan 80 años o más, probablemente me va a decir que el consumo de refrescos es muy bajo. Y no va a ser realista, porque va a haber personas más jóvenes que consuman de media muchos más refrescos que esas personas que están por encima de los 80 años. Entonces, cualquier estudio que se haga, cuando tomas la muestra, cuando eliges a los individuos a los que vas a preguntar, tienes que hacerlo de manera que represente a toda la población. Entonces, si quiero coger un estudio sobre la población de toda España, tendré que coger de todos los rangos de edades, tendré que coger de diferentes situaciones geográficas, de diferentes sectores económicos, de diferentes cosas que me permitan cubrir a toda la población. Por eso no puedo hacer una muestra de, por ejemplo, 100 personas para cubrir a toda España, porque aunque coja una de cada tipo, sigue siendo muy poco. Pues si quiero hacer un estudio de toda España, no vamos a poder preguntar a los 47 millones que a lo mejor seremos ya, pero sí que tendré que preguntar a lo mejor a varios miles, o por lo menos a 1000, porque si simplemente pregunto a 100 personas, se me va a quedar muy corto. Entonces, todos estos estudios, todos estos detalles de estoy preguntando el número suficiente de personas con la suficiente variedad, todo esto es lo que se dice que la muestra debe ser representativa. Si no lo es, el estudio no es válido. Bueno, pues una vez que hemos visto las definiciones de las diferentes personas a las que se le hace el estudio, como se llama, pues la población, la muestra del individuo, las siguientes definiciones es la definición de variable estadística. Si lo otro era los individuos, las personas, los casos a los que se le hace el estudio, la variable estadística es el objeto de estudio. Es decir, característica de la población que se desea estudiar. Y hay varios tipos, porque depende de cómo sea esta variable estadística, se clasifica de una manera o de otra. Vamos a verlos y sobre todo vamos a centrarnos en el que es el más importante de este año por ser un poquito más complicado y por ser un poquito más novedoso y menos trabajado otros años. El primer tipo es que puede ser cualitativa. Una variable estadística es cualitativa si es no numérica. Por ejemplo, el color de ojos. Por ejemplo, el partido político al que tiene intención de votar. Son variables estadísticas, son no numéricas, que no toman, es decir, sus valores no son números, sus valores pueden ser azul, rojo, verde, amarillo, el que sea. Bueno, amarillo en color de ojos es difícil, pero en cualquier otra cosa, en color de camiseta sí podría ser. Eso sería una variable cualitativa. Y la otra opción es que sea una variable cuantitativa. Cuantitativa, que es una variable numérica. Por ejemplo, la altura. Por ejemplo, el número de pie con el tallaje, por ejemplo, europeo. Por ejemplo, el número de hermanos. Son números. Son números. Que lo puedo definir con un número. Tengo 2 hermanos. Tengo un hermano. No tengo ningún hermano. Pero el problema de las cuantitativas es que se clasifican en 2 tipos. Las hay que son discretas, que por decirlo de alguna manera toma valores específicos, pero no toma los valores entre medias, sino solo va como dando saltos. Toma solo valores específicos. Por ejemplo, el número de hermanos. Yo puedo tener 1, 2, 3, 4, ningún hermano, ninguna hermana, pero no puedo tener 1,33 hermanos, un hermano y un tercio, eso es extraño. O 1,357, un 35,7% de hermano, eso es muy extraño, no es algo que suceda. Entonces, es una variable discreta. O pueden ser continuos.
que toman valores continuos, que se llaman, que es que toman los valores intermedios. Todos los valores intermedios. Por ejemplo, la altura. Tú puedes medir 1,60, puedes medir 1,70 o puedes medir 1,6578. Entonces, puedo poner tantos decimales como quiera. Es cierto que para cierto número de decimales voy a necesitar una precisión que a lo mejor en un metro casero no tengo, pero si yo quisiese medir la altura de algo con precisión hasta las micras y tuviese un instrumento lo suficientemente avanzado para ello, con un láser o con el instrumento que fuese necesario, podría hacerlo. Existe esa posibilidad. Entonces, hay variables que son discretas, donde no existe la posibilidad de tener trozos, pues eso, por ejemplo, el número de hermanos, y otras variables que son continuas, que están todos los puntos intermedios. Por ejemplo, la altura, por ejemplo, el peso. Yo puedo medir en kilogramos, en gramos o en miligramos. Entonces puedo ir añadiendo decimales sin ningún problema, incluso en microgramos, si cojo un instrumento lo suficientemente preciso. Entonces todo ello se podría hacer. ¿Qué es lo que sucede? Que en las variables continuas veremos que sucede algo que es muy importante, y es que las vamos a clasificar por intervalos. Y luego a cada intervalo le vamos a asignar un número que llamaremos marca de clase. Pero eso lo vamos a ver en la parte de tablas de frecuencia, que será el siguiente punto. Muy bien, pues como acabamos de comentar, vamos al siguiente punto, que sería tablas de frecuencia. Vamos a ver qué es una tabla de frecuencia y cómo la puedo utilizar para una variable discreta y cómo la puedo utilizar para una variable continua, qué cambia en un caso o en otro. Entonces, lo primero, ¿qué es una tabla de frecuencia? Pues una tabla de frecuencia es una forma de organizar los datos de un estudio estadístico. Imaginaos que yo pregunto a 10 personas diferentes qué nota han sacado en la segunda evaluación de matemáticas. Y las respuestas que me dan, esto que voy a hacer ahora es un ejemplo, y las respuestas que me dan es que pues uno de ellos ha sacado un 3, otro ha sacado un 5, otra persona ha sacado un 6, otra persona ha sacado otro 5, una persona tiene un 9, tenemos un 7, tenemos por ejemplo un 4, un 8 y 5, 6, 7, 8, otro 5 y otro 6. Por ejemplo, 10 personas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Un grupo de personas de 10, un grupo de amigos o una clase optativa, se le pregunta su nota y nos dicen estas. Si yo tengo hasta aquí estos números sueltos, es muy difícil estudiarlos. Entonces me hago una tabla con las siguientes condiciones y siempre son las mismas. La primera columna son los valores posibles de la variable. Se le llama x sub i. Entonces mi variable estadística, que en este caso es la nota obtenida en la última evaluación de matemáticas, solo va a tomar ciertos valores. Los valores que va a tomar van a ser, en este caso, desde el 3, que es la persona que tiene una nota más baja, hasta el 9. Entonces los valores posibles van a ser 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, que son todos mis valores posibles. Y será mi primera columna donde indico, pues eso, qué valores puede tomar mi variable. Nos construimos la tabla, nos preparamos la tabla con una hoja cuadriculada. Os puede en este caso resultar más sencillo, pero vamos, con una regla tampoco hay ningún problema, así que podréis trabajar directamente con hojas en blanco. Más complicada ha sido la parte de funciones y no debería haber tampoco ningún problema con ella. Vale, una vez que tenemos esta parte, segunda columna es lo que se llama la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es el número de veces que se repite cada valor. Luego os voy a poner una hoja donde os ponga todas las definiciones, ¿de acuerdo? Entonces, frecuencia absoluta, número de veces que se repite cada valor. El 3, yo voy a mi lista y veo cuántas veces se repite el 3. Pues el 3 se repite una vez. Hay una persona que tiene un 3, pues una persona tiene un 3. El 4 se repite una vez, pues hay una persona que tiene un 4. El 5 se repite 3 veces, pues hay 3 personas que tienen un 5 y los voy marcando para acordarme ya cuáles tengo. El 6 se repite 2 veces,
dos personas que tienen un 6 y veo que el 7, el 8 y el 9 es una persona cada uno. Pues 1, 1, 1. Con esto tendría mi frecuencia absoluta. Y generalmente se escribe aquí abajo el total, que deberían ser 10 personas. 2 y 3, 5, 7, 8, 9 y 10. Perfecto, 10 personas. Siguiente columna. Y esta solo se puede dar en las variables cuantitativas, las que se hacen numéricas. Es la frecuencia absoluta acumulada. Lo que esta columna marca es cuántas personas tienen esta puntuación, este valor o menos. ¿Cuántas personas han sacado un 3 o menos? Pues una persona. Al principio coincide, pero ahora ya no, porque ¿cuántas personas han sacado un 4 o menos? Pues la persona que ha sacado un 3 más la persona que ha sacado un 4. Dos personas. ¿Cuántas personas han sacado un 5 o menos? Pues a las que llevaba ya acumuladas le sumo las del 5. 2 y 3, 5. ¿Cuántas personas han sacado un 6 o menos? Pues a las que llevaba acumuladas le sumo las del 6. 5 y 2, 7. Sigo así. A las acumuladas le sumo las del 7, 8. A las acumuladas le voy sumando. Y al final acabo con el total de personas. Lo que voy haciendo es acumulando mis valores. Siguiente. Frecuencia relativa. Este es lo que sería el tanto por 1. Entonces, mi frecuencia relativa lo que nos indica es f sub i, la frecuencia absoluta, entre el total. Generalmente se da con un máximo de 3 decimales, porque luego lo vamos a pasar a porcentaje y entonces así se nos queda el decimal con un porcentaje. Pero bueno, en este caso no va a hacer falta tanto, con un decimal nos vale. 1 entre 10, 0,1. 1 entre 10, 0,1. 3 entre 10, 0,3. 2 entre 10, 0,2. Y todos estos son 0,1. Siguiente columna. Frecuencia absoluta, frecuencia relativa acumulada. Pues igual que la frecuencia relativa, lo que pasa es que si antes utilizábamos la frecuencia absoluta, ahora utilizaremos la frecuencia absoluta acumulada. Es decir, 1 entre 10, 0,1. 2 entre 10, 0,2. 5 entre 10, 0,5. 7 entre 10, 0,7. 8 entre 10, 0,8. 0,9 y 1. Siempre va a acabar en 1. Por aquí siempre deberíamos tener el total. Y por último, se suele dar también la columna de porcentaje. Y en el porcentaje lo que marcamos es el porcentaje de la frecuencia relativa. Es decir, es multiplicar esta frecuencia relativa por 100. Y nos queda 10%, 10%, 30%, 20%, 10%, 10% y 10%. No sé si lo he dicho bien, es por 100, por lo que estoy multiplicando, pues un tanto por ciento. Con esto tendríamos las columnas, todas las columnas de una tabla de frecuencia. Entonces, voy a ponerlos aquí en el lado derecho para que no se nos olvide qué es cada columna y cómo hemos calculado cada columna, el nombre que tiene cada una de ellas. Aprovechamos esta hoja bien y podemos escribirlo todo para tenerlo todo en una misma imagen. Entonces, x sub i, que era la primera de todas, x sub i son los valores posibles de la variable. Los valores posibles de la variable. F sub i es la frecuencia absoluta. Que os recuerdo es el número de veces que se repite cada valor. Número de personas que sacan un 3, número de personas que sacan un 5. F sub i es la frecuencia absoluta acumulada, que es lo mismo que antes, solo que en vez de que se repite cada valor, que se repite ese valor o los menores. Entonces, como su propio nombre indica, es la otra, pero acumulada. Es lo que indica su nombre. H sub i es la frecuencia relativa, que siempre es F sub i entre el total, que se le suele llamar N mayúscula, el total de personas. H sub i es la frecuencia
relativa acumulada, que es lo mismo pero con la frecuencia absoluta acumulada, f sub i mayúscula, entre n, y por último el porcentaje, que se hace prácticamente siempre, salvo que os indiquen lo contrario, si no os dicen nada siempre es de la relativa normal, no de la acumulada. Siempre la frecuencia relativa. Si os preguntasen, pues ya se podría hacer otro diferente, pero vamos, en la tabla el que se pone siempre es el de la relativa. Y entonces se calcula con h sub i por 100. Y con esto tendríamos una tabla de frecuencias con todas sus partes para una variable discreta, que toma ciertos valores. Vamos a ver ahora la siguiente parte, que es qué sucede si tengo una variable continua. Vale, vamos a explicar entonces ahora qué sucede cuando cuando quiero hacer una tabla de frecuencias de una variable estadística continua. Imaginaos que he preguntado a 12 personas, aquí hay 12 casos, su altura, y me han dado estos valores en metros. El problema que tengo aquí es que si yo pongo todos estos valores por separado, si os fijáis, de todos ellos prácticamente va a ser solamente una persona, porque excepto el 1,65 se repite, todos son una persona. Entonces el estudio va a quedar, es poco útil, porque todo el mundo tiene su propia altura y ya está, además de que me quedan muy disgregados y que tengo que estudiar un montón de casos diferentes, cuando luego hay casos que en realidad son muy similares, porque la persona que mide 1,65 y la persona que mide 1,66 más o menos están en la misma situación. Entonces, ¿qué es lo que se hace esto? Se distribuye por una cosa que se llama clases. ¿Y qué son las clases? Pues las clases son intervalos semiabiertos y siempre van a ser cerrado, abierto, ¿de acuerdo? A, B, el primero incluido y el segundo sin incluir, de la misma longitud. ¿Qué significa que sean de la misma longitud? Pues que siempre B menos A es constante. Pues si por ejemplo este intervalo incluye desde el 1,50 hasta el 1,60, el siguiente va a ser desde el 1,60 hasta el 1,70. No que un intervalo incluya desde el 1,50 hasta el 1,60 y otro, por ejemplo, desde el 1,60 hasta el 1,80. Entonces no tendría sentido. Tienen que tener todos la misma longitud. ¿De acuerdo? Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a clasificarlos en clases de longitud 10 centímetros. Generalmente te dicen ya o la longitud de las clases o cuántas clases se quiere. Vamos a hacerlo ahora en clases de longitud 10 centímetros. Como el valor más pequeño tenemos 1,51, vamos a ir y vamos a empezar desde el 1,50 hasta el 1,60. Fijaos que el inicio lo incluyo, 1,50 está incluido, 1,60 no. Después iríamos desde el 1,60 hasta el 1,70. Después iríamos desde el 1,70 hasta el 1,80. Y por último, porque no necesitamos aquí, veamos desde el 1,80 hasta el 1,90. Y si os fijáis, todos mis casos individuales separados los he conseguido agrupar. Los he agrupado en esto que hemos llamado clases. ¿Qué es lo que pasa? Que lo que vamos a hacer siempre es elegir una cosa que se llama un representante de cada clase. Un número que me sirva para representarlo, para luego poder operar las cosas como la media, para poder hacer cosas como la varianza. Entonces, ese número, que le vamos a llamar x sub i, es lo que se va a llamar la marca de clase, que es el representante de la clase. Como supuestamente aquí estamos metiendo gente desde el 1,50 hasta el 1,60, para coger un representante suyo lo que vamos a coger siempre es el punto medio. Siempre va a ser el punto medio de la clase. ¿Que cómo se calcula? Pues A más B entre 2. O directamente podéis ver a ojo cuál es. De 1,50 a 1,60, pues mi marca de clase es el 1,55. Después vendrá el 1,65, el 1,75 y el 1,85. Hasta cierto punto lo que estoy diciendo es que todas las personas que miden de 1,50 a 1,60 las considero como si midiesen todos 1,55. Sabemos que no es verdad. Sabemos que esto es una supersimplificación. Pero cuando tengo suficientes personas me puede ayudar a hacerme una idea
de cuáles son las tendencias y por dónde me estoy moviendo. Si quisiese ser más preciso, a lo mejor las clases en vez de 10 centímetros en 10 centímetros, podría hacerlas de 5 en 5 e ir de 1,50 a 1,55, después de 1,55 a 1,60, etcétera. Como prefiramos o como nos pida el ejercicio más comúnmente. Bueno, vamos a terminar de completar esta tabla. Ya tenemos la marca de clase. Vamos a ir ahora a por la idea de la frecuencia absoluta. ¿Cuántas veces se me repite entre el 1,50 y el 1,60? Pues aquí tengo una, esta no porque me paso, aquí tengo otra, van dos, me paso y en toda esta me paso. Dos veces. Vamos a ver cuánto se me repite ahora entre el 1,60 y el 1,70. Tengo una, tengo dos, tengo tres y tengo cuatro. Pero fijaos que no he contado el 1,70, porque el 1,70 no está incluido, lo tengo con paréntesis. El 1,70 pertenece a la siguiente clase, la clase de 1,70 a 1,80, donde tendríamos el 1,70, el 1,73, el 74 y el 79. 1, 2, 3 y 4 casos. Y de 1,80 hacia arriba, 2 casos. Para un total de 12 casos diferentes. ¿Frecuencia absoluta acumulada? Pues al principio siempre es igual y después voy acumulando. 2 que tenía más 4, 6. 6 que tenía más 4, 10. Y 10 que tenía más 2, 12. Llegó al total. Perfecto. Frecuencia relativa, para esto siempre vamos a poder utilizar la calculadora. Entonces, siempre que tengamos que utilizar la frecuencia relativa, no hay ningún problema, cogemos una calculadora y directamente con la calculadora, a ver que se mueve un poco la cámara, coger la calculadora, y directamente con la calculadora podemos hacerlo. Entonces, pues por ejemplo, la primera sería 2 entre 12. Pues 2 entre 12, 0,167. 3 decimales, como hemos dicho, redondeando. 4 entre 12. 0,333. Y estos, como son los mismos números, los podemos poner directamente. Para la frecuencia absoluta acumulada, perdón, este último es 0,167. Para la frecuencia absoluta acumulada, repetimos el mismo proceso, solo que ahora dividiendo. Para la frecuencia relativa acumulada, repetimos el mismo proceso, solo que ahora dividiendo la frecuencia absoluta acumulada. Muy bien, pues vamos allá. 2 entre 12 ya sé que me va a quedar igual, 0,167. 6 entre 12 sé que es 0,5 porque es la mitad. 10 entre 12 lo calculamos con la calculadora, 0,833. Y 12 entre 12, 1. Hacemos los porcentajes, moviendo la coma 2 posiciones a la derecha, porque estamos multiplicando por 100. Y con esto terminaríamos nuestra tabla de frecuencias de una variable continua. Ya tendríamos todos los datos recogidos en una tabla. Y con esto acabamos la explicación de hoy.